Dicen que el dinero puede comprarlo todo, casas, yates, islas privadas e incluso el silencio de la ley, pero hay algo que el dinero nunca debería poder comprar, y eso es la inocencia de una niña. En los círculos más oscuros de la élite de Nueva York y Palm Beach, existía un rumor, un secreto a voces sobre un hombre que no coleccionaba arte ni autos deportivos, sino que coleccionaba personas. Para él, las niñas no eran seres humanos con sueños y familias, eran simplemente muñecas. Muñecas de carne y hueso que podía vestir, manipular y desechar cuando se aburría. Esta es la historia de una de esas muñecas, a la que llamaremos Amelie. Una niña que tenía el rostro de un ángel y que cometió el único error de cruzar la mirada con el depredador más peligroso de Estados Unidos, Jeffrey Epstein. Corre el año 2002. Amelie tenía 14 años y vivía en un pueblo humilde de Florida, un lugar donde el sol brillaba fuerte pero las oportunidades eran escasas. Amelie no era una niña común, tenía una belleza etérea, casi irreal. Con su cabello rubio como el oro, sus grandes ojos azules y una piel de porcelana, todos en su escuela le decían lo mismo: deberías ser modelo, deberías estar en las portadas de las revistas. Y como cualquier niña de esa edad, Amelie empezó a creérselo. Soñaba con escapar de su vida aburrida, con viajar a París y Milán, con ser admirada. No sabía que esa belleza, que ella consideraba una bendición, se convertiría en su maldición. Un día, mientras caminaba por un centro comercial con sus amigas, una mujer elegante se le acercó. No parecía peligrosa. Al contrario, tenía una sonrisa maternal, vestía ropa cara y hablaba con un acento sofisticado. La mujer le dijo exactamente lo que Amelie quería escuchar: tienes el look perfecto. Conozco a alguien que puede cambiar tu vida. La mujer se presentó como una cazatalentos para una agencia exclusiva que trabajaba con un multimillonario filántropo en Nueva York. Le dijo que este hombre, el señor Epstein, siempre estaba buscando rostros nuevos para sus campañas de moda y caridad. Amelie sintió que el corazón se le salía del pecho. Era su momento. Era su boleto de salida. La mujer le dio una tarjeta y le dijo que fuera a una dirección en Palm Beach al día siguiente para una entrevista. Amelie, cegada por la ilusión, convenció a sus padres de que la dejaran ir, diciéndoles que era una oportunidad única. Si tan solo hubieran sabido que esa dirección no era una oficina, sino la entrada a una jaula de oro, jamás la habrían dejado salir de casa. Al llegar a la mansión de Palm Beach, Amelie se quedó sin aliento. La casa era inmensa, rodeada de muros altos que ocultaban todo lo que pasaba adentro. Un mayordomo le abrió la puerta y la guió a través de pasillos llenos de obras de arte extrañas y costosas. El aire dentro de la casa era frío, silencioso, casi clínico. No había el ajetreo de una oficina de modelos, no había cámaras, no había luces. Solo silencio. La llevaron a una sala de espera y le ofrecieron un jugo. Minutos después, la mujer elegante apareció y le dijo: el señor Epstein está listo para verte, pero antes, necesitamos ver qué tan fotogénica eres en un ambiente relajado. La llevaron a una habitación que parecía un spa. Había una mesa de masajes en el centro. Emily empezó a sentirse incómoda. ¿Dónde están las cámaras?, preguntó con voz temblorosa. La mujer solo sonrió y le dijo: no te preocupes, querida. Jeffrey es un hombre muy ocupado y sufre de dolores de espalda. A veces, le gusta ver si las chicas tienen buenas manos. Es parte de la prueba. Si le agradas, el contrato es tuyo. La puerta se abrió y entró él. Jeffrey Epstein. En persona no parecía un monstruo. Parecía un profesor de matemáticas o un banquero aburrido. Llevaba un suéter gris y pantalones holgados. Le sonrió a Amelie, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. Sus ojos eran fríos, calculadores, analizándola como quien analiza un objeto en una subasta. Eres muy bonita, dijo con una voz suave que hizo que a Amelie se le erizara la piel. Me han dicho que quieres ser una estrella. Emily asintió, incapaz de hablar. Él se sentó en la mesa de masajes y le pidió que se acercara. La atmósfera cambió drásticamente. Ya no se trataba de moda. Se trataba de poder.
Él comenzó a hacerle preguntas personales, sobre su familia, sobre si tenía novio, sobre si necesitaba dinero para la escuela. Era una técnica de manipulación perfecta, primero se ganaba su confianza, luego buscaba sus vulnerabilidades. Poco a poco, la entrevista se tornó en algo oscuro. Él le pidió que le diera un masaje en el cuello porque estaba muy tenso. Emily, recordado la promesa de ser modelo y con miedo a ofender a un hombre tan poderoso, obedeció. Sus manos pequeñas temblaban mientras tocaban los hombros de aquel hombre mayor. Pero eso no fue suficiente. Las peticiones de Epstein se volvieron cada vez más inapropiadas, cruzando límites que ninguna niña de 14 años debería conocer. Cuando Emily intentó retirarse, él cambió de tono. Ya no era el tío amable. Se volvió frío y amenazante. Sabes, Emily, le susurró, tengo el poder de hacerte la modelo más famosa del mundo, o puedo asegurarme de que nunca salgas de tu pueblo miserable. Todo depende de qué tan agradecida seas. En ese momento, Emily entendió la trampa. No había contrato. No había agencia. Ella era el producto. Se sintió pequeña, sucia y aterrorizada. Al final de esa primera sesión, él le dio unos billetes de $100. Para tus gastos, le dijo, y por tu silencio. Si vuelves mañana con una amiga, te daré el doble. Emily salió de esa mansión corriendo, con el dinero quemándole en el bolsillo y las lágrimas nublando su vista. Quería contárselo a sus padres, quería ir a la policía, pero el miedo la paralizó. ¿Quién le creería a ella, una niña pobre, contra uno de los hombres más ricos y conectados del mundo? Se sintió sola. Se sintió rota. Pero lo peor de todo es que la pesadilla apenas comenzaba. Porque Jeffrey Epstein no soltaba a sus muñecas tan fácilmente. Él sabía dónde vivía, sabía quiénes eran sus padres, y Emily sabía que ahora le pertenecía. Esa niña rubia con sueños de grandeza había entrado a la mansión buscando fama, pero salió cargando un secreto que le pesaría por el resto de su vida, convirtiéndose en una pieza más en el macabro juego de ajedrez que este depredador jugaba en su isla privada, un lugar donde las leyes de Dios y de los hombres no existían. El silencio de Emily compró su seguridad momentánea, pero también la condenó a una vida doble. Durante el día, iba a la escuela y fingía que todo era normal, pero por las noches, el recuerdo de esa mansión la perseguía en sueños. Sin embargo, el verdadero horror no estaba en Palm Beach. Unas semanas después, recibió una llamada. Era la misma mujer elegante. Esta vez, el tono no era de invitación, sino de orden. El señor Epstein quiere llevarte a un viaje especial. Necesita modelos para una sesión de fotos en su isla privada en el Caribe. Prepara tu maleta, un auto pasará por ti en 1 hora. Emily quiso decir que no. Quiso gritar que la dejaran en paz. Pero la mujer añadió una frase que le heló la sangre, sabemos que tu padre ha tenido problemas en el taller últimamente. Sería una pena que las cosas empeoraran para él, ¿verdad? Además, Jeffrey te extraña. Era un chantaje. Directo. Emily, sintiéndose responsable por la seguridad de su familia, subió a ese auto negro con los vidrios tintados, sin saber que se dirigía al epicentro del infierno. La llevaron a un aeropuerto privado. Allí vio algo que la dejó perpleja, un avión enorme, un Boeing 727 pintado de negro y gris, conocido en los círculos oscuros como el Lolita Express. Al subir, no estaba sola. Había otras chicas, algunas parecían incluso más jóvenes que ella, todas con esa misma mirada de miedo disfrazada de falsa emoción. El lujo dentro del avión era obsceno. Había camas, sofás de terciopelo y champán servido por azafatas que no hacían preguntas. Pero lo que más inquietó a Emily fue ver quiénes más iban en ese vuelo. Hombres con trajes caros, rostros que había visto en las noticias, políticos, científicos famosos. Todos reían y bromeaban con Epstein como si fueran viejos amigos yendo a un picnic, ignorando por completo la presencia de las niñas asustadas en la parte trasera. Emily sacó una pequeña libreta que llevaba escondida en su bolso. No podía hablar, pero podía escribir. Empezó a anotar todo. Los nombres que escuchaba, las conversaciones, las fechas.
Esa libreta se convertiría en su única arma, su único testigo silencioso. Cuando el avión aterrizó en las Islas Vírgenes, Emily vio el paraíso y el infierno fusionados en un solo lugar. Little St. James. El agua era turquesa y la arena blanca, pero en la cima de una colina se alzaba un edificio extraño, un templo con una cúpula dorada y rayas azules que parecía sacado de una película de culto. No había cámaras de seguridad visibles, no había guardias, porque en esa isla, Jeffrey Epstein era la única ley. Las llevaron a unas cabañas de lujo. Les dijeron que podían nadar y comer lo que quisieran, pero había una regla de oro: cuando te llamen, vas. Y las llamadas nunca cesaban. A veces era por la mañana, a veces en medio de la noche. Emily fue testigo de cosas que ninguna mente humana debería procesar. Vio cómo los hombres más poderosos del mundo, aquellos que salían en televisión hablando de moralidad y justicia, se convertían en bestias en cuanto pisaban esa isla. Se quitaban las máscaras de respetabilidad y daban rienda suelta a sus deseos más oscuros, sabiendo que en medio del océano nadie podía escucharlos gritar. Emily pasaba los días en un estado de disociación, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo para sobrevivir. Se sentía como una muñeca de trapo, usada y tirada en un rincón. Pero su mano nunca dejó de escribir. En su diario, describió el templo extraño. Describió las fiestas donde el alcohol y las drogas fluían sin control. Anotó los nombres de príncipes y presidentes. Escribió sobre el miedo constante de que un día, simplemente, no la dejaran volver a casa. Porque había rumores entre las chicas. Se decía que algunas habían intentado escapar nadando y nunca más se supo de ellas. Se decía que los tiburones que rodeaban la isla no eran los únicos depredadores en esas aguas. Emily sabía que si descubrían su diario, su vida valdría menos que la arena que pisaba. Así que lo escondió. Lo envolvió en plástico y lo enterró debajo de una tabla suelta en su cabaña, rezando para que algún día pudiera recuperarlo o para que alguien más lo encontrara y contara su historia. Finalmente, después de lo que parecieron siglos. Pero fueron solo días, Epstein se aburrió de ella. Habían llegado juguetes nuevos, chicas frescas traídas de Europa del Este. A Emily la subieron de vuelta al avión y la devolvieron a Florida con un sobre lleno de dinero y una amenaza final: esto nunca pasó. Si hablas, te destruiremos. Emily regresó a su casa, abrazó a su madre y lloró durante horas sin decir una palabra. Quemó la ropa que llevaba puesta. Intentó borrar las imágenes de su cabeza, pero las cicatrices en su alma eran permanentes. Creció, intentó seguir adelante, pero siempre miraba por encima del hombro, esperando ver ese auto negro. Años después, cuando las noticias estallaron y vio la cara de Jeffrey Epstein en todos los canales de televisión siendo arrestado, Emily sintió una mezcla de alivio y terror. Sabía que la justicia llegaba tarde, pero llegaba. Recordó su diario. Ese pequeño cuaderno lleno de verdades explosivas. Sabía que su testimonio, junto con el de otras valientes sobrevivientes, sería la clave para derrumbar no solo a un hombre, sino a toda una red de corrupción. La muñeca de cristal se había roto, sí, pero sus pedazos eran ahora afilados como cuchillos, listos para cortar los hilos de